Este 30 de julio se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, ¿no? Y ayer CHS Alternativo, ¿no? Que es Capital Humano y Social, dio alcance sobre una campaña que la prevención sea tendencia, protejámonos de la violencia y la trata de personas, además de dos investigaciones bastante interesantes. Por hoy se encuentra con nosotros el señor Luis Enrique Aguilar, él es el director de Política y Estrategia de Capital Humano y Social, CHS Alternativo. Qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Un gusto, José. Coméntenos, ayer ustedes han dado alcance de una campaña que ya tiene varios días, que la prevención sea tendencia, protejámonos de la violencia y la trata de personas, donde naturalmente dan alcance de la campaña, así como las causas e impactos de este problema. Efectivamente, comenzamos la campaña en realidad hace ya algunos días, como bien dice, y básicamente la campaña está orientada a generar mayor prevención respecto a los riesgos que existen de caer en situaciones de violencia y de trata de personas, entendiendo además que una de las formas de la trata, que es la trata con fines de explotación sexual, es considerada una de las peores formas de violencia hacia la mujer, ¿no? Para entender un poco, para graficar la incidencia que tiene esta actividad ilícita. ¿Cuánto se mueve en el mundo? ¿Cuánto se mueve en el Perú? A ver, se considera en el mundo que la trata de personas es en general la segunda actividad más lucrativa del mundo. Cerca de 32.000 millones de dólares se estaría generando esta actividad. En el Perú no se han hecho estimados, pero el cálculo bordea los 1.300 millones de dólares. Y eso quiere decir que se trata de una actividad bastante lucrativa. Una de las investigaciones que ayer presentamos a propósito de la campaña justamente trata de medir la incidencia de la trata en términos económicos en lo que son las regiones del país y específicamente Loreto, y calculábamos que al mes más o menos un tratante, dueño de un lugar de explotación, sea un prostíbulo o un prostibar, que son modalidades diferentes, puede llegar a ganar 326.000 soles al mes. Eso multiplique por víctima, además. Por 20 víctimas, considerando que podría tener 20 víctimas o 20 trabajadoras sexuales en sus actividades. Ojo que en el Perú no está penada el trabajo sexual y por lo tanto no podría decir que hay mujeres que realizan esta actividad de manera libre. Sin embargo, cuando uno ve sus historias de vida, su trayectoria de vida, se da cuenta que en realidad todas provienen de situaciones de violencia que condicionan su decisión. Vamos a incidir sobre esas dos investigaciones, porque son dos investigaciones que ustedes han presentado, en el caso de Loreto y también en zonas de Amazonía. Pero me gustaría un poco que nos comente en qué consiste la campaña, cuál es el objetivo, cómo prevenimos, cómo actúan las autoridades, cómo actúa la sociedad, cómo actúan las familias. Sí, en primer lugar, la campaña lo que busca es dar información sobre la incidencia de la trata y de las distintas formas de violencia y cómo prevenirla, efectivamente, especialmente en entornos virtuales, que es el nuevo escenario que afecta a las personas, no solamente en términos de el lugar donde suelen captar a las víctimas de trata o de ejercer violencia, sino también como vehículos de explotación en sí mismas. Por ejemplo, el hecho de mantener, sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes, mantener conversaciones con personas que son ajenas al entorno, puede generar que uno termine intercambiando imágenes con contenido sexual y que esas imágenes comienzan a distribuirse a nivel no solamente nacional sino internacional, llegando inclusive a generar situaciones de chantaje o sextortion, como se le conoce en inglés. Entonces, la campaña en este primer momento trata de hacer incidencia en esos factores. Va a tener un segundo momento donde vamos a trabajar más sobre la denuncia y sobre las distintas actuaciones que pueden o alternativas que hay para proteger también a las víctimas, pero principalmente estamos tratando de incidir en la prevención en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades que se utilizan? La trata de personas tiene distintas modalidades en cuanto a los medios que se utilizan para explotar, ¿no? Por ejemplo, está el engaño y la principal es la falsa oferta de trabajo. Es decir,
niños y niñas de 14 a 17 años inclusive, pero también a personas jóvenes adultas que están en edad de trabajar, normalmente se le hace una oferta de trabajo con buenas condiciones de trabajo, con una muy buena remuneración y que está además vinculada con las aspiraciones de un niño o niña o de un adolescente o joven y terminan convenciéndolo para trasladarse, por ejemplo, a otros lugares del país y en esos lugares ser explotados. La trasladan de un punto a otro, ese es otro de las modalidades. Sí, pero ahora también la trata se puede dar en el mismo entorno, es decir, te capto, tú no sales de tu hogar, produces lo que yo necesito que produzcas y te exploto porque te obligo a través de algún mecanismo a mantener la situación de explotación. Una por explotación ejemplo, virtual. Efectivamente, por ejemplo, hay menores de edad que toman contacto con personas que les roban sus imágenes, que se apropian de sus imágenes, se hacen pasar por personas también menores de edad, les piden imágenes con contenido sexual, intercambian eso y a partir de eso son chantajeadas y son mantenidas en la situación de explotación. Es decir, generan más imágenes con más contenido sexual e inclusive son obligadas a tener contactos sexuales. ¿Y cómo se da el pago? Digamos, a través de billeteras virtuales. Por eso es que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha comenzado a preocuparse por ver cómo estos mecanismos y otros, las transacciones financieras, pueden facilitar la explotación. Más allá del lavado de activos, que ya es un problema, Claro que sobre sí. todo para otras modalidades de explotación, como la explotación laboral vinculada a la minería ilegal, la tal ilegal, etcétera. Ahora, tenemos una data que, digamos, está situada con información de denuncias oficiales, pero hay un subregistro. Por supuesto. La data oficial habla de, según el sistema de gestión de información fiscal, habla de cerca de 9.000 casos o un poco más, ¿no?, al año que se producen. Sin embargo, CHS Alternativo en el año 2023 se aplicó una encuesta sobre percepciones de la gente ¿Ya? en relación a la trata de personas y encontró que cerca de 3.4 millones de personas adultas habrían pasado, según su percepción, por alguna situación vinculada a la trata de personas, es decir, habrían sido explotadas, ¿no? ¿Cómo se realizó esta medición? Que la realizamos además con el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que es que tiene su área de mediciones de opinión pública. Se les hacía una pregunta en base a un concepto de trata, que es el concepto oficial, digamos, pero simplificado para que lo pudiera entender cualquier persona, y se le preguntaba si sentía que en algún momento de su vida había pasado por una situación de ese tipo. Y el equivalente a 3.4 millones de personas consideraba que sí lo había sido. Ahora, la vulnerabilidad, ¿se da solamente en zonas rurales, zonas periurbanas o también en zonas urbanas? En todas las zonas. No hay un perfil típico de trata. Siempre se ha buscado identificar al perfil perfecto, digamos, típico, pero en realidad, sin duda hay condicionantes, ¿no? Hay situaciones que te generan vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad más cercana a la víctima normalmente es la psicológica o mental, ¿no? La vulnerabilidad mental, que están divididas, ¿no? La Fiscalía habla de vulnerabilidad física, psicológica, mental y sociocultural. Entre esas vulnerabilidades, la psicológica, cualquier persona que pasa, por ejemplo, por momentos de depresión, por enfermedades que pueden estar vinculadas con el comportamiento personal en términos psicológicos, puede pasar por una de estas situaciones y puede estar a merced de cualquier tratante, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es de todos. Creer que alguien está libre de caer en unas situaciones no es cierto. Yo te cuento siempre la historia de un experimento que hizo una amiga psicóloga colombiana con un amigo de ella, un profesional, a la que ella le inventa una oferta de maestría en el extranjero, en la universidad que él quería hacer, y esta persona confía enteramente en la información que le va llegando y en realidad era información falsa. Y lo que hacía era demostrarle, en un experimento casi juego entre ellos dos, que verdaderamente estaba a merced también, que también era vulnerable frente a la trata, a pesar de que su percepción era que, como era una persona enterada, que además sabía
de la trata de personas, porque trabajaba en lo mismo, estaba a merced. Yo podría estar a merced de los tratantes sin darme cuenta, ¿no? Es dramático lo que me está contando. Nuestro invitado, el señor Luis Enrique Aguilar, director de Política y Estrategia de Capital Humano y Social, CH, es alternativo. Este 30 de junio se está celebrando el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. ¿Cuáles son los lugares de mayor incidencia en el Perú de trata? Depende de lo que usted pregunte. Si en lugares de captación, por ejemplo, uno de los lugares más, digamos, de mayor referencia es sin duda el área, por ejemplo, en Cusco, de Urcos. ¿No? Ha tenido muchas referencias. ¿Por qué? Porque de Urcos está cerca la Interesiónica y van a ser explotados o en la Rinconada, claro, en Puno o en La Pampa, ¿no? Y en todos los deltas y otros lugares de explotación de minería ilegal, ¿no? Eso es. Pero, por ejemplo, en algunas investigaciones que hemos estado haciendo, hemos visto que en Loreto hay mucha explotación de comunidades indígenas en narcotráfico, en la triple frontera, claro, en minería ilegal, en la zona de Requena y también en la zona de explotaciones de tala ilegal, ¿no? Usted ha puesto el dedo en la llaga, la minería ilegal. ¿Cómo, existe este nexo entre trata y minería ilegal? ¿Y cuáles son los puntos que ustedes han podido detectar en las investigaciones? Porque ustedes permanentemente hacen investigaciones sobre este tema, ¿no? Las incidencias. Ha mencionado el tema de la Rinconada, el tema de La Pampa en Madre de Dios, o Guaypeto en Madre de Dios. También le puedo mencionar lo que puede estar ocurriendo en estos momentos en zonas altandinas en La Libertad, ¿no? O lo que puede estar ocurriendo en Suyo, en Sapillica, en Piura, o lo que puede estar ocurriendo en Arequipa, en zonas de Carabelí, Chala, o en otros puntos del país. ¿Cuál es esta relación, este nexo entre minería ilegal y trata de personas? A ver, hay dos nexos, claramente. El primero es que para hacer una actividad ilegal necesitas a una persona que haga esa actividad ilegal, y especialmente en el caso de la minería ilegal es la explotación del terreno donde encuentras el mineral que quieres obtener. En el caso del oro, por ejemplo, necesitas a alguien que maneje la draga, que mezcle el mercurio con la arena que va saliendo, y ahí hay trata con fines de explotación laboral. Es decir, yo te digo que vas a ir a trabajar en alguna actividad vinculada a la minería, pero al final terminas pasando por condiciones de trabajo. Trata laboral, ¿no? Y la otra es que ese trabajador necesita labores de cuidados, es decir, que le brinden servicios como alimentación, hospedaje, etcétera. Y también, lamentablemente, es un trabajador construido desde su masculinidad con una necesidad de tipo afectivo sexual. Y entonces necesitas también a personas que se dediquen a brindar, entre comillas, ese tipo de servicios. Y ahí es donde comienza el claro nexo con la explotación sexual, con la trata con fines de explotación sexual. Entonces, en realidad, el nexo es doble, ¿no? Necesitas víctimas para explotar el mineral y necesitas víctimas para brindarle un conjunto de servicios, incluyendo los sexuales, que necesita ese trabajador. Dicho de otra manera, estos asentamientos mineros ilegales se convierten en zonas de explotación. Zonas de resección, tanto para trata laboral, trata sexual. Efectivamente, y en muchos casos, ustedes han mencionado, por ejemplo, Arequipa, participan niños y niñas, inclusive en la extracción. Los socavones son pequeños, no puede entrar cualquiera, entonces el único que puede entrar es alguien que tenga un cuerpo menudo, y normalmente esos son niños. Entonces los niños son explotados teniendo que realizar trabajos infantil prohibido, porque no está permitido por la legislación, se meten al socavón y en muchos casos lamentablemente terminan falleciendo. Y otra modalidad son lo que le llaman en algunos casos los prostibares, que es en zonas como por ejemplo Madre de Dios, que está invadida de prostibares, también en la zona de la Rinconada, en Puno, ¿no? O Ananea en Puno, o también lo que está surgiendo en otras zonas en el norte del país, ¿no? Sí, el término prostibar ha estado más vinculado con Madre de Dios, pero en realidad se aplica a la zona de Ananea, efectivamente, a la zona de Loreto también, porque son una mezcla entre nightclub, es decir, un lugar donde tú te vas a
divertir bebiendo y Claro. zonas de contacto sexual. Entonces eso es la característica de un prostibar y está presente en todos los países. CHS trabajó un caso públicamente, que fue el caso de Gina Pinchi, ¿no? Claro. Y en ese caso, obviamente, el lugar donde ella fue explotada era un prostibar. Sin embargo, también hay de lo otro, es decir, de los prostíbulos típicos, ¿no? Que son lugares, en la mayoría de los casos, precarios, clandestinos, sin mayor salubridad, etcétera, y donde las víctimas están expuestas para que típicamente, así el estilo de las cucardas acá, vaya el cliente, entre comillas, cliente, nosotros le denominamos cliente explotador, porque el cliente también juega un rol de explotación y tiene contacto, negocia el precio, etcétera. Pero lo que a veces no le preocupa al cliente es que esa persona que le está, entre comillas, cobrando por un servicio, que no es servicio, finalmente está en una situación de explotación porque termina entregando el dinero, por ejemplo, al dueño del prostíbulo, o porque una parte importante de lo que gana se va con él. Ahora, yo por mi trabajo periodístico he viajado en varias zonas y por eso les menciono. En Madre de Dios había una modalidad que colocaban avisos, ¿no? Que fundamentalmente dirigidas a jóvenes que venían del Cusco, ¿no? De la zona que usted dice, Quillabamba, de Urcos, ¿no? De Quileburgo, de Quispicanchis, ¿no? Sí. O 15.000, esa zona, Sí. ¿no? La zona que sí, comienza el tránsito, y alimenta todo el la tránsito interoceánica que va, sur. interoceánica que Así Amazuco, toda esa zona. Así ¿no? es. Entonces, esa captación primero empieza por supuestamente trabajos domésticos, después pasa a trabajar en restaurantes, ¿no? Después pasa en hospedajes y de ahí deriva ya a prostibares o deriva a otro trabajo. ¿Eso se sigue manteniendo? ¿Ese Bueno, es el circuito así? en la plaza principal de Urcos uno encuentra, por ejemplo, casas adaptadas en la primera sala, Sí, donde están supuestas agencias de empleo. Y uno Sí. ve todo el Sí. espacio rodeado de avisos. Avisos. La mayoría de avisos son para ir a trabajar. Y yo creo que cada vez más la desfachatez del explotador es única, ¿no? Porque hay obviamente mucho esfuerzo para ir a trabajar a bares directamente. O sea, ya no Claro. ni siquiera al trabajo doméstico, Así es. que también lo buscan y ahí está la falsa oferta de trabajo. Claro. Te dicen que vas a ir a trabajar a un bar, siendo anfitriona, encargando de la caja, cocinando para los trabajadores, etcétera, pero al final terminas yendo para ser explotado o explotada en este Porque caso. incluso, no sé, yo en algún momento también por el mismo trabajo periodístico encontraba que habían avisos en radios. Sí, acá en Lima era típico en los periódicos también. Ahora no lo necesitan. ¿Por qué? Porque están en las redes sociales. Así es. Hay grupos de WhatsApp, hay páginas de Facebook, y eso, por ejemplo, ha demostrado la alta incidencia de falsas ofertas de trabajo, inclusive para personas que migran Así es. desde Venezuela a Perú. El problema de la trata de personas conectado con el flujo migratorio hacia Perú es bastante Ha crecido. importante. Sí, De yo le manera puedo decir exponencial, entiendo, que ¿no? nosotros veíamos, si acaso, 1 o 2 casos de trata internacional, es decir, de un extranjero Claro. explotado o extranjera explotada en Perú al año. Y eso, la policía el año 2019 dijo que no tenía registrado ningún caso de una persona extranjera. En este momento son los casos que predominan. ¿Y dónde? Y ¿En zona sobre de todo frontera? venezolanas, ecuatorianas En y zona de frontera, colombianas. estamos hablando de Piura, No, por ejemplo. No, en Lima mismo. En Lima o sea, mismo. basta irse a muchos distritos de acá como Lince y otros lugares que no son Claro. tan perceptibles, porque además la trata ha cambiado de lugar. Ya no se ejerce la explotación sexual en la calle. Claro. Este tema de la relación entre bandas criminales y la zonificación de ciertas partes de Lince, Rizo y toda la zona alrededores no oculta o no ha permitido ver todo lo que es el uso de Airbnbs, ¿no? Estos departamentos que son alquilados por temporadas, ¿no? Y que son los lugares donde finalmente la explotación sexual se da. Hay un famoso caso de hace algunos años del señor Joshua Brown, denominado por la policía la bestia, así se le conocía. Él tenía además un usuario en Deep Web, en la red oscura de Internet, que se le denominaba David 33. El caso era de una persona que además organizaba una especie de turismo
de contacto sexual. Él brindaba el contacto, los lugares donde podías hospedarse, brindaba catálogos de víctimas, por lo menos eso es lo que se vio en el caso, ¿no? Pero también alquilaba casas o departamentos donde se daban los encuentros sexuales entre un montón de personas y las menores de edad. Y se encargaba además de captar a las víctimas. Entonces, eso demuestra que en realidad la explotación sexual no es tan visible, o es visible, pero no en toda su magnitud. Por eso es que no nos parece tan irreal cuando el número de víctimas de trata de personas podría ser tan superior a lo que se conoce. En el trabajo doméstico hay mucha trata, ¿no? Basados en prácticas culturales que han quedado en desuso, como el padrinazgo, pero que existen todavía, no predominan como antes, pero todavía existen, y no basta, digamos, no creo que no haya una casa donde en algún momento de la trayectoria de vida de las personas que han vivido ahí no han tenido a una hijada, un sobrino político, etcétera, que ha venido y ha trabajado en el servicio doméstico o con labores complementarias y que no han ido al colegio, no han ido a estudiar, etcétera, a pesar de que esa era la oferta o ese era el compromiso con los padres. No quiero dejar de lado, ustedes han presentado 2 investigaciones, una sobre explotación sexual en Loreto. ¿Cómo opera este negocio ilícito en la región de Loreto? Hay distintas maneras, ¿no? Una de las cosas que ha constatado la investigación son las distintas actividades vinculadas a lo que se conoce como una cadena productiva de la explotación, ¿no? Es decir, en todo Loreto. En todo Loreto. El típico circuito es captación, traslado, acogida, recepción y retención, ¿no? Y finalmente la explotación, ¿no? Sin embargo, hay algunas características. Por ejemplo, la captación normalmente se da en comunidades indígenas, ¿no? ¿Comunidades nativas? ¿Sí? Claro, es que a veces nos olvidamos que Iquitos está pegado a territorios Cucama, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, claro, en el típico, en la típica visión de nuestra, son partes integrantes de la población de Iquitos, pero en el fondo tienen un origen indígena. Pero eso mismo pasa en zonas aguajún. Hemos visto el nivel de violencia recientemente expresada en Condorcanqui, pasa también en zonas ticuna, etcétera, ¿no? En los Matsé también sucede. Y lo que hacen los tratantes es captar a la víctima ahí por distintas modalidades y trasladarlas a zonas como el lugar de Iquitos, ¿no? Donde en el trayecto van quebrando o rompiendo la dignidad de la persona. Por ejemplo, en un lugar determinado comienza la violencia física. En la trayectoria, pues estamos hablando de días de camino, en bote, comienza la violencia sexual. Entonces, cuando la víctima llega a la ciudad de Iquitos, ya llega desprotegida de cualquier derecho, cualquier nivel de dignidad. Han roto su dignidad. Eso lo dijimos el año 2016, una investigación que se llamó Rutas de la Trata en la Amazonía peruana. Y ahí comienza la explotación. La explotación también tiene diferentes modalidades. La más lucrativa es la de los prostibares. ¿Por qué? Porque encadena el tema de la venta de alcohol con la explotación sexual, ¿no? Brindan ambos servicios y ganas por la explotación de las personas de las dos maneras. Porque las víctimas son obligadas a tomar con el cliente y generar un ingreso para el explotador. ¿Y qué zonas han detectado en Iquitos? Nanay, me imagino. Lo que se hizo fue tomar contacto con una red de trabajadoras sexuales que hay en Iquitos, y ellas nos pusieron en contacto con mujeres que habían pasado por situación de explotación sexual o que se estaban dedicando o se habían dedicado hasta hace poco en trabajo sexual, pero no le dijimos necesariamente eso a las personas que entrevistaron, pero lo que demostraba su trayectoria de vida es que se encontraban en situación de explotación sexual desde el momento mismo que inician su vínculo con el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque habían pasado, ahí hay una estratificación de escalas, ¿no?, por sistemas de microexplotación, de mesoexplotación y de
macroexplotación, en el sentido de que sus vulnerabilidades estaban basadas en experiencia, por ejemplo, de provenir de familias disfuncionales, monoparentales, con episodios de violencia durante su niñez y infancia, una violencia que continuó con la pareja y terminaba y desprotegidos desprovistos, perdón, de cualquier tipo de protección o red de apoyo. Entonces, esas circunstancias no permiten a una persona tomar una libre decisión de realizar trabajo sexual, ¿no? Ahora, y también el estudio tiene un alcance, la ganancia que representa para los explotadores sexuales. Sí. Mensualmente por víctima se calcula que son de 16.800 soles aproximadamente, ¿no? 16.300 soles, perdón. Yeah. Hicimos una proyección, qué pasa con un prostibar que tiene aproximadamente 20 víctimas y sale un total de 320.000 y multiplique eso por 12 meses, es más o menos lo que podría estar entrando. Que no es irrisorio. Cuando hemos hecho lo mismo, por ejemplo, para los ingresos en torno a la explotación de personas que han sido explotadas en minería ilegal, estamos hablando de que la persona por víctima puede llegar a obtener 450.000 soles, ¿no? Entonces, la verdad es que es un negocio lucrativo y además que no tiene incentivos para dejar de hacerlo, ¿no? Como ha reconocido la Política Nacional de Lucha contra la Trata, hay 3 elementos que permiten que la trata de personas sea lo que es en términos delictivos, ¿no? ¿Y qué pasa en la triple frontera? En la triple frontera, Perú, Colombia y Brasil. Bueno, en este momento justo un compañero, Pedro Córdoba, que es el coordinador de uno de los proyectos que está vinculado con la campaña, está participando de una reunión trifronteriza. ¿Ya? En Leticia, en Colombia, se han reunido Perú, Colombia y... Claro, Tabatinga y el otro es lado Santa Rosa. Santa Rosa y Leticia, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que obviamente ha salido es sin duda la participación de las bandas criminales que están operando en la zona. Por el lado colombiano está el comando, hay una facción vinculada con Iván Márquez, una facción le llaman la Segunda Marquista, si no mal recuerdo, y por el otro lado, por el lado de Brasil, el peligroso Comando Vermelo. Y del lado peruano, ambas tienen actividad y es una zona claramente de explotación en el marco del narcotráfico. Pero hay todo, narcotráfico, trata, de todo ahí. Es que las actividades están concadenadas. Como le decía en el caso de la minería, lo mismo pasa. El que se va a hacer raspado de la hoja de coca, el recojo de la hoja de coca, necesita de una serie de servicios, ¿no? Cuando uno ve las investigaciones que se han hecho al caso, inclusive la de CHS, lo que encuentra es que hay una repartición de roles en las mismas comunidades que son vinculadas a las situaciones de explotación. Los hombres van a hacer las actividades directas en la cadena productiva, por ejemplo, de la hoja de coca o del narcotráfico. Van a hacer el raspado, etcétera. La mujer también participa, quedándose en las labores de cuidado de la casa o yendo a brindar apoyo al marido y preparar la comida, etcétera. Cuando le permiten participar de la actividad misma, ganan menos dinero. Pero la explotación, o sea, nuevamente, ¿cómo podría haber un raspado de hoja de coca si es que no hay una persona que haga esa labor? Y esa persona normalmente está en situación de explotación. Así es. También otra investigación que ha presentado ayer es el problema del matrimonio infantil en zonas amazónicas y altoandinas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué trae esta investigación que han presentado? Bueno, preocupaciones bastante bastante severas, ¿no? Por lo menos desde nuestra perspectiva. Entre el año 2021 y 2022, oficialmente se habían contabilizado cerca de 4.356 matrimonios entre una persona adulta y una persona menor de edad. Es decir, estaban registrados ante la RENIEC, ¿no? Y es información, de hecho, de la RENIEC. Y esa es una actividad que nos preocupaba. Luego ha habido recientemente en el año 2023, en noviembre, una modificación a la ley y ya no debería permitirlo. Sin embargo,
Lo que notamos en las exploraciones previas a la ¿Ya? investigación es que la mayoría de matrimonios no se inscribe, pues, son uniones de hecho. Entonces comenzamos a investigar sobre lo que se denomina en la literatura uniones tempranas, ¿no? Sean oficiales o sean matrimonios o sean de hecho. Y ahí encontramos una serie de preocupaciones. La más importante, sin duda, tiene que ver con el hecho de que en muchos casos el matrimonio de, sobre todo mujeres adolescentes, es obligado producto de una situación de embarazo. Es decir, hay una alta tolerancia, hay una alta creencia de que se resuelve el problema casando a la víctima, a la niña o adolescente, con el padre progenitor. Y no importa si esa relación sexual ha sido consentida o ha sido fruto de una agresión o violación sexual. Lo importante es qué beneficio deja para la familia. O resuelve, entre comillas, el problema del embarazo, o inclusive permite que la familia tenga acceso a algún beneficio de tipo económico, ¿no? Y ahí está la zona gris, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez más clara, respecto a la relación entre uniones tempranas y explotación sexual. Porque la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes está basada en el hecho de obligar a un niño a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y recibir un beneficio a cambio. No dice que tenga que ser dinero, ¿no? Y entonces, en este caso, podríamos estar ocultando situaciones no solamente de violencia sexual, sino de explotación sexual. Muy bien, señor Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategia de Capital Humano y Social CHS Alternativo. Yo le agradezco la amabilidad, información bastante Gracias, José. minuciosa, bastante pormenorizada sobre un tema en el cual tenemos que poner mucha atención, como es la lucha contra la trata de personas, ¿no? Y cómo esta modalidad va cambiando, un poco se va sofisticando con el tiempo, pero va afectando más, no solamente el Perú, sino en el mundo. Le agradezco la gentileza. No, muchas gracias a usted, José. Vamos a